Como sacerdote jubilado, he escuchado muchas confesiones a lo largo de los años. Algunas se quedan conmigo por su intensidad, pero hay una en particular que jamás olvidaré. No se trata solo de una violación del secreto de confesión, sino de una profunda crisis de conciencia. La revelación que recibí no solo desafió mis principios como sacerdote, sino que también afectó mi visión de la humanidad. Suscríbete para que escuches todas nuestras historias. Mi carrera en el sacerdocio comenzó de manera tradicional, siguiendo el camino que mi padre, un sacerdote respetado, había trazado para mí. Desde joven, mi vida estuvo marcada por la vocación religiosa. Crecí en un ambiente en el que la fe y el compromiso con la Iglesia eran pilares fundamentales. Mi padre, un hombre de gran devoción y sabiduría, me enseñó a ver el sacerdocio no solo como un trabajo, sino como una vocación sagrada. A sus ojos, no había mayor honor que servir a Dios y a la comunidad. Así, con la bendición de mi familia, me embarqué en mi propio viaje hacia el altar, decidido a hacer el bien y a seguir el ejemplo de mi padre. Mi primera asignación fue en un ministerio juvenil local, un entorno lleno de jóvenes que necesitaban orientación y apoyo. Había algo en el trabajo con adolescentes problemáticos que me atraía profundamente. Ellos eran el futuro de la sociedad, y sentía que mi experiencia y empatía podrían marcar la diferencia en sus vidas. Fue durante este tiempo que conocí a un joven que, a primera vista, parecía estar fuera de lugar en la capilla. Era una mañana fría y nublada, el tipo de día que parecía envolver a la ciudad en una sensación de melancolía. Mientras caminaba hacia la capilla para preparar el servicio matutino, vi a un joven solitario en la puerta. Estaba empapado por la lluvia y temblaba visiblemente. Aunque estaba acostumbrado a ver jóvenes en situaciones difíciles, su apariencia me inquietó. Decidí acercarme para ofrecerle ayuda, y al verlo, me di cuenta de que había algo más profundo en su angustia. Lo invité a entrar y le ofrecí una manta y algo de comida. A pesar de mis intentos de entablar una conversación ligera para romper el hielo, su actitud era reservada. Después de algunos minutos de conversación, se desató una tormenta de preguntas y dudas existenciales. El joven, de nombre Lucas, comenzó a hablar sobre sus crisis de fe, su desconcierto sobre la moralidad y su creciente desilusión con la vida. Sus palabras eran como gritos ahogados, llenos de desesperanza y confusión. ¿Por qué existe el mal si Dios es bueno?, me preguntó con una intensidad que desbordaba su angustia. Esta pregunta, aunque común en debates teológicos, parecía tener un peso particular en su caso. Intenté ofrecerle consuelo y perspectiva, pero sus respuestas y la profundidad de su dolor me hicieron sentir que no estaba abordando adecuadamente sus inquietudes. A medida que pasaban las semanas, las conversaciones con Lucas se volvían cada vez más perturbadoras. Empezó a hablar sobre sus pensamientos oscuros, sus deseos de hacer daño y sus dudas sobre la moralidad del castigo y la justicia. La forma en que articulaba sus pensamientos y su creciente enojo hacia el mundo me preocupaba profundamente. Me preguntaba si, de alguna manera, estaba alimentando una llama de desesperación en su interior. Poco tiempo después, el mundo exterior se sacudió con la noticia de un tiroteo escolar en una ciudad cercana. El perpetrador, un joven con una motivación similar a la que Lucas había expresado en nuestras conversaciones, dejó un saldo de 8 heridos y 3 muertos, incluido el tirador. El evento me golpeó con una fuerza inesperada. Me preguntaba si Lucas había tenido algo que ver con esta tragedia, si nuestras conversaciones habían influido en sus decisiones. La culpa me atormentaba y me sentía responsable de cualquier daño que Lucas pudiera haber causado. La carga emocional que llevaba era abrumadora. Como sacerdote, mi deber era mantener el secreto de las confesiones, sin importar cuán grave fuera el contenido.
Pero en este caso, la preocupación por la seguridad de los demás chocaba con mi compromiso con la confidencialidad. El dilema ético era monumental. ¿Debería haber roto el secreto para prevenir un daño mayor o estaba obligado a respetar la privacidad de Lucas? Dale like, que quiero seguir contándote. Mientras lidiaba con estos sentimientos, recordé una experiencia profundamente personal que había marcado mi vida. Muchos años antes, bajo la tutela de mi padre, me enfrenté a una verdad que sacudió los cimientos de mi fe y entendimiento. Mi padre había sido un hombre de gran devoción, un sacerdote que había dedicado su vida a la iglesia y a su familia. Sin embargo, había una sombra oscura en su pasado que había mantenido oculta durante años. Mi madre, una mujer que había sido amada y respetada en nuestra comunidad, había sido víctima de la intolerancia de la iglesia. Su relación con mi padre había sido complicada y su vida había estado marcada por el conflicto y la desesperación. La revelación que mi padre me hizo sobre mi madre, su traición a sus votos y su propio intento de asesinato, me dejó devastado. Descubrir que mi madre había sido una víctima de circunstancias incontrolables y que mi padre había tomado una decisión tan extrema para protegerse a sí mismo fue un golpe mortal para mi comprensión del mundo y la fe. Las noticias de la muerte de mi padre, de manera similar a la muerte de mi madre, llegaron como un nuevo golpe. La idea de que mi padre había sido asesinado en circunstancias que se parecían a las de mi madre fue desconcertante. Encontrar una nota en la que decía, «Tu padre te ama, tu madre te odia», solo profundizó mi dolor y confusión. La verdad detrás de estas tragedias familiares reveló una serie de eventos trágicos que no podía comprender del todo. La revelación de estos secretos, tanto personales como profesionales, me llevó a una profunda crisis de fe y ética. A pesar de las tormentas emocionales y las luchas internas, decidí que mi misión como sacerdote debía continuar. Aunque las confesiones y los secretos pudieran desgarrar mi alma, mi compromiso con el servicio y la guía espiritual seguía siendo mi prioridad. Me preguntaba si, en medio de las oscuridades personales y profesionales, era posible encontrar una manera de redimirme y de seguir ayudando a aquellos que buscaban orientación. La crisis que enfrenté con Lucas y la tragedia personal que viví a través de mi familia me enseñaron lecciones duraderas sobre la naturaleza humana, la fe y la moralidad. Aprendí que los secretos y las tragedias personales pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas, pero que la capacidad de seguir adelante y buscar la redención es una parte esencial del viaje humano. Como sacerdote jubilado, ahora reflexiono sobre mi vida y mi carrera con una mezcla de orgullo y tristeza. He visto el impacto de las confesiones y he aprendido que la verdad puede ser tanto una carga como una liberación. En cada confesión, en cada secreto guardado, hay un recordatorio de la complejidad de la condición humana y la importancia de la compasión y la empatía en nuestra búsqueda de la verdad y la redención. La historia de Lucas y las revelaciones familiares son recordatorios de que la vida está llena de desafíos y pruebas, y que a menudo nos enfrentamos a dilemas morales y emocionales que desafían nuestra comprensión del bien y el mal. A medida que continúo mi camino, me aferro a la esperanza de que, a pesar de las dificultades, el compromiso con la fe y el servicio puede brindar consuelo y guía a quienes más lo necesitan. En última instancia, el peso del secreto que llevo conmigo es una parte integral de mi historia. Una historia que me ha enseñado a valorar la verdad, la compasión y la importancia de enfrentar los desafíos con valentía y esperanza. A lo largo de mi vida y mi carrera como sacerdote, he enfrentado desafíos que han puesto a prueba mis principios y mi fe. La experiencia con Lucas
y las revelaciones sobre mi propia familia me han enseñado que la vida está llena de complejidades y dilemas morales que a menudo desafían nuestra comprensión del bien y el mal. A pesar de las dificultades y las decisiones dolorosas, he aprendido que la verdadera redención y el consuelo se encuentran en la empatía, la compasión y el compromiso continuo con nuestra vocación. Comparte este video con tus amigos, suscríbete y activa las notificaciones, porque nuestras historias te van a impresionar.